Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, en donde quiera que nos escuches. Yo soy Gabriel Uribe y este es Wake Up Tea, Riqueza Consciente. Y estamos el día de hoy con Mauricio Bustos, eh, un licenciado en Mercadotecnia con dos maestrías en Economía y Administración, por el Colegio Frontera Norte y por la Ibero. Él es un consultor con más de 17 años de experiencia en el ecosistema internacional y ha participado en muchísimas en puestas en marcha de empresas en México y y ha impulsado el crecimiento de sus clientes, entrenador certificado internacional desde la Fundación MetaCoach y de la Sociedad Internacional de Neurosemántica. Este, Además de que es también certificado en maestría en PNL y tiene certificaciones en la consultoría de XO y agilista experto en OKRs y en sistema de ejecución efectiva, creador del programa de ejecución consciente. Se certificó también como Flow Consultant y no, ya llevamos muchos años de conocernos, Mauricio y yo. Fue socio mío cuando trajimos a Roger Hamilton a México. Y tiene un propósito muy particular, que es una de las razones por las cuales me lleva a invitarlo a este podcast, y su propósito es promover una sociedad con mentalidad de abundancia, creando riqueza y bienestar. Pues buenas tardes, Mauricio. Es tardes ahorita, cuando lo escuchen, no sé si va a ser tardes, noches o madrugadas. El, ¿Qué es, para ti, pues, qué es esto qué significa promover una sociedad con mentalidad de abundancia, creando riqueza y bienestar? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, Gabriel. Pues muchos años de admiración mutua de seguimiento, de colaboración. Y muy contento de estar en tu podcast porque yo lo escucho. Entonces yo generalmente lo escucho en la mañana cuando voy. Así que buenos días para que esos que van en el carro, yo lo escucho en el carro, ¿no? Cuando voy a mi oficina o a alguna oficina de algún cliente, alguno de mis clientes. Y bueno, para aquellos que lo escuchen en la noche también, en la tarde, me da gusto saludarlos. Y mira, la verdad de las cosas es de que soy muy optimista, ¿no? Lo anuncio desde ahorita para quien me vaya a escuchar, pues pueda desde ahorita saber que mi enfoque es muy optimista. Y el optimismo viene de, una lectura del entorno, una lectura de la historia del capitalismo, de la historia de la evolución del ser humano y de ver el loop más grande en términos más de ver la información. O sea, si nosotros prestamos atención a las noticias, constantemente nos están vendiendo para vendernos su atención, es decir, para lograr la atención, nos están vendiendo tragedias, ¿no? Nos venden, o sea, para nadie es una noticia que aterrizó el día de hoy sano y salvo un avión en la Ciudad de México, ¿no? O sea, nadie, no llamaría la atención de nadie porque pues eso pasa todos los días, todo el tiempo, ¿no? Entonces, necesitamos ver cosas extraordinariamente de tragedias para hacer notar esas tragedias y ganar la atención. Entonces, de alguna forma estamos muy saturados de malas noticias, pero si hacemos un ejercicio de separarnos, así como ver, en lugar de estar dentro del bosque, ver el bosque completo y hacer un análisis, lo que vemos es que hemos reducido dramáticamente la pobreza en la historia, que hemos logrado. Yo me acuerdo todavía en los 80s, cuando veíamos estos niños flaquitos, panzones en África. Y no digo que la pobreza esté eliminada, lo que digo es que las estadísticas, cuando hacemos este análisis más amplio, vemos realmente que hemos mejorado en muchos sentidos la calidad de vida, la expectativa de vida de la gente, la mortalidad de las madres o de las madres cuando dan a luz a sus hijos, de la mortalidad infantil. O sea, si nosotros hacemos un análisis, hemos mejorado muchísimo los temas de calidad de vida. Y soy un optimista en el sentido que creo que la innovación, que creo que la tecnología es algo que permite eso. Y es algo que la genialidad del ser humano genera esas posibilidades. Claro, siempre el progreso también conlleva
a fatalidades o a, pues a costos, ¿no? Entonces, yo creo que en este momento que estamos viviendo, y para contestar a la pregunta, yo creo que el entender esta visión positiva es cómo acelero el proceso, cómo ayudo a que más personas puedan ver que la tecnología no solamente es para, o por ejemplo las redes sociales no solamente es para ver chismes de las vecinas y estar, digamos, influidos de una manera de perder el tiempo, sino también puede ser un instrumento para apalancarnos en generar bienestar, en generar mayor conexión, en generar mejores soluciones. Entonces, sinceramente pienso que tenemos una gran oportunidad. Claro que soy muy consciente que las oportunidades las creamos los seres humanos. A diferencia de otras personas o otro enfoque, yo sí creo que tenemos la gran oportunidad de generar un nuevo capitalismo, una nueva era, en donde sea mucho más consciente, que sea mucho más humano del que ha sido antes, en donde toda la era industrial ha dejado un enorme impacto en el medio ambiente, una explotación, etcétera, ¿no? Yo sí soy un creyente que es posible, pero no está dado todavía. O sea, no va a ser nada más porque, no va hacia allá nomás porque sí, sino es cuestión de los seres humanos y las personas que podamos darle esa intención al progreso, esa intención al progreso. Entonces yo quiero dedicar mi vida y decir que valió la pena haber vivido porque empujé hacia allá, ¿no? Igual que muchos otros, porque empujé a que este progreso significó y que a lo mejor en tantos años que alguien graba un podcast diga, haga referencia de cómo ha sido mejor la evolución del mundo, que hay mucho menos pobreza, que hay más calidad de vida de las personas debido a que nos pusimos a hacer el rol que nos correspondía a muchas personas, ¿no? Y entonces a eso me refiero con esta mentalidad de abundancia, de que las personas puedan conectarse. Y ahorita sé que me quieres preguntar algo, pero hay bien interesante algo que quiero decir sobre el tema de la abundancia y la escasez que ahorita me gustaría comentarte. Pero básicamente tiene que ver con eso, Gabriel. Soy un entusiasta de empujar hacia allá. Y estoy completamente de acuerdo con que sí, las estadísticas siguen. Si te fijas solamente en cosas difíciles como el cambio climático, como la pobreza, sí existe. No, le seguimos debiendo al mundo, sin embargo, sí se ha avanzado. Y aquí viene esta parte creo que muy interesante de tu parte, que siempre te has dedicado a la parte de innovación. Tus empresas siempre han buscado esa consultoría en innovación, en cómo tomar lo que existe y transformarlo con esa intencionalidad digamos, si lo vemos metafísicamente, el futuro no existe hasta que lo empiezas a diseñar, pero lo empiezas a diseñar con las acciones que tomes el día de hoy. Entonces, vamos a ir a esta parte, porque siempre que oigo esta parte de la abundancia, también aceptar que la abundancia, y un poco tomando tu gráfica, la abundancia de todo todo el contexto también tiene que ver con abundancia de que tienes acceso a más cosas, pero también hay una abundancia de problemas en otras. Entonces, como si puedes aceptar esta diversidad de todos, y eso pues genera también muchas oportunidades. Pero me querías compartir esto de abundancia y escasez. ¿Qué existe en tu mente con respecto de eso? Hay un libro de Peter Dianamis. Peter Dianamis fue el fundador de un movimiento, una universidad que se llama Singularity University, que está en medio de la NASA. Y tengo participando en Singularity ya muchos años, en los diferentes foros y de manera muy activa. Y Peter Dianamis hace un estudio muy interesante sobre esta que estoy explicando, estos indicadores, ¿no? Y coincido contigo, hay cosas, o sea, estos logros de progreso se han hecho generando impactos negativos, Claro. ¿no? Impactos negativos también, y hemos creado problemas. Claro, un contexto nada más como para las personas que no conocen lo de Singularity University, son los que empiezan a hacer estos pensamientos de 10X, de crecimientos 10X, y empiezan a hacer esta filosofía de los moonshots, que es piensa en 10 veces más lo que crezca tu negocio, y bueno, y gracias a este tipo de pensamientos han surgido empresas como Google, como SpaceX, todo este tipo de emprendimientos
que se han apalancado de la tecnología y no sé si son ellos, y tú me corregirás, si son los que tienen como, bueno, te podemos casi que incubar si tienes una idea que pueda impactar a 1 millón de personas. Sí, o sea, si tú tienes una Exacto. idea que puede impactar a 1 millón de personas, entonces es como el tipo de proyectos que ellos agarran. Peter Dynamics dice, si quieres ser billonario, ¿no? Ahora hablan de billones, ¿no? Ellos, si quieres ser billonario, pues resuelve, o sea, genérale valor a 1 billón de personas. Con que cada uno te dé $1, porque le resolviste un problema, ¿no? Piensa masivo y haces $1 billón. Y lo que ve esta generación de personas, este grupo, esta comunidad muy grande en el mundo, lo que vemos es que el capitalismo industrial dejó tantos problemas. Como bien lo dijiste ahorita, o sea, hubo progreso en muchas cosas, calidad de vida. Dicen que, por ejemplo, John D. Rockefeller, ¿verdad? O sea, no tenía ni la mínima remota ni poquito calidad de vida de lo que tiene cualquier persona de clase media ahorita, ¿no? Siendo uno de los millonarios. ¿Por qué? Porque otra vez por el acceso a todos los servicios, a toda la comodidad que genera la tecnología. Entonces, sin embargo, este progreso en el capitalismo industrial, que desde mi punto de vista ya se agotó y estamos viendo, estamos presenciando el surgimiento de una nueva etapa del capitalismo, ¿no? Algunos le llaman la cuarta revolución industrial, algunos le llaman la era digital, etcétera. Lo que está pasando es que vemos enormes oportunidades. Los emprendedores tenemos enormes oportunidades. ¿Por qué? Porque hay tantos problemas que resolver y el enfoque es cómo resuelves problemas de una forma diferente conectándote con la abundancia. Y la conexión con la abundancia es algo muy interesante. Mira, voy a platicar un pequeño relato que me cambió la vida a mí de entender la abundancia. Y esta es la historia del aluminio, Gabriel. La historia del aluminio, para aquellos que nos escuchan, es muy interesante porque el aluminio es un mineral increíblemente escaso, era un mineral increíblemente escaso y la escasez venía porque se mezclaba, era una pequeña mineral que se mezcla con una arcilla muy pequeña y era muy difícil de separar de esa arcilla. Entonces era muy complicado obtener el aluminio. Pero entonces este alquimista que logró hacer una vajilla de aluminio, que fue con el emperador y le mostró lo flexible, lo bonito del material, el emperador cuando la vio se deslumbró con ese metal, le pregunta quién más sabe hacer aluminio. Cuando el alquimista le explica que nadie más sabe hacer aluminio, entonces en ese momento lo manda a matar. No sale ya de los aposentos del emperador. ¿Por qué pasa eso? Porque el emperador tiene oro y plata, ¿no? Y está el surgimiento de un metal que pone en riesgo su riqueza, ¿no? Ese es el tipo de mentalidad de acumulación que teníamos y eso lo vemos todo el tiempo en los autos autónomos o los autos eléctricos o innovaciones que ponen en jaque a intereses ya creados, ¿no? Y que no permiten que esa innovación se lleve a los beneficios masivos para lo que fue creado. Bueno, la historia del aluminio, cuando ocurre esto, se retrasa un siglo, ¿no? Y lo que ocurre es muy interesante con la revolución industrial, empezamos a ser más ágiles en tomar el aluminio. De hecho, un poco antes vemos que hay estatuas en ciudades en Europa, en Filadelfia, en donde la estatua en la ciudad, la terminación es de aluminio. Y eso no es porque el municipio tuviera problemas económicos o de que no tuviera dinero, ¿no? Y que estuviera chafeando la calidad, sino era porque el aluminio era considerado un metal precioso. Se les acabó el presupuesto. No se acabó el presupuesto, era increíblemente preciado el aluminio. Tan es así que hay un cuadro de Napoleón Bonaparte en donde está él con una vajilla de oro, toda su tropa con vajilla de plata y el emperador visitante tenía una vajilla de aluminio. Y tampoco era una grosería de darle el material más barato. Entonces, el aluminio era un material tan escaso que entonces era muy caro, muy valioso, ¿verdad? Entonces, claro, lo interesante es que con la revolución industrial empezamos a ser más efectivos en poder separar la arcilla del aluminio y a producir mayores cantidades cada vez de aluminio. Y nos dimos cuenta que casi el 9% de toda la Tierra es aluminio. Y entonces ahí viene la abundancia con la tecnología, con la innovación, y de repente pues nos damos cuenta que hasta una lata de Coca-Cola, una lata de soda, o sea, cualquier cosa, lo más barato que te puedas imaginar que es aluminio, es aluminio, porque es abundante, ¿no?
Entonces, la gran pregunta que yo tengo para ti y para la gente que escucha esta historia es, ¿el aluminio ya era abundante o fue abundante con la tecnología? ¿No? Y digo esto porque es una reflexión muy interesante si yo me pongo a ver el tema de la electricidad ahorita, por ejemplo. Si nos llegan tanta electricidad, somos abundantes en electricidad, pero todavía no tenemos la capacidad tecnológica suficiente para cachar esos rayos del sol, ¿no? Y poder distribuirlos de manera tal que podamos utilizar esa tecnología, pero vamos acercándonos hacia allá, porque vamos avanzando en el progreso de la tecnología que nos permite conectarnos con esa abundancia de algo que ya existe, que es la energía solar que puede alimentar a todo el planeta, sin duda, sin Claro. necesidad de crear otras fuentes contaminantes. Entonces, para cerrar esta idea de la escasez, de la abundancia, lo que estamos viendo ahorita en esta era, Gabriel, es el surgimiento de muchas abundancias como el aluminio, pues, ¿no? Estamos viendo, la tecnología está permitiendo que estemos accediéndonos a abundancia. Y un ejemplo muy práctico empresarial es Uber, ¿no? Lo tomamos siempre de ejemplo, vamos a seguir con este ejemplo nomás para ponerlo, pero no es el único ejemplo. Uber, Airbnb, o sea, ¿qué más escaso que un hotel que tiene 400 habitaciones cuando tienes 40,000 en un país, ¿no? De habitaciones que no están usando? La tecnología permite conectarte con la abundancia que ya existe, ¿te fijas? Claro. O igual los taxis, ¿no? Entonces estamos viviendo un momento en donde la mentalidad, y por eso hablo de mi propósito de vida, Gabriel, como promover esta mentalidad de abundancia, porque estamos viviendo un momento en donde si las personas podemos tener rayos X de ver qué es lo que está pasando ahorita en el mundo, podemos conectarnos desde otra visión, desde otras creencias, desde otra visión para ver cómo nos conectamos con esta abundancia, cómo aprovechamos el momento para generar abundancia, resolver problemas que dejó el capitalismo industrial y generar valor en el mundo. Y eso es algo que yo pienso que no es romántico, sino es un deber y cualquier persona no tiene que tener un cargo corporativo, no tiene que ser el presidente de una gran corporación. Casi cualquier persona, o más bien cualquier persona que tenga esta visión y que tenga este deseo, con la abundancia que tenemos de información y de conectividad, puede hacer la diferencia, Gabriel. Claro, y ahí hay una cosa que siempre te he admirado, es como, no solamente es esta visión de abundancia, sino también la parte de bienestar. O sea, no es solamente el hecho de vamos a hacer más, vamos a crecer más, sino es también ir creando este bienestar. ¿Qué significa, por ejemplo, para ti el bienestar, que es parte pues, creo que de la filosofía que nos une en la parte de la riqueza consciente? O sea, no solamente es crecer el negocio por crecer el negocio, es acelerar, tener más aluminio por tener más aluminio, sino eso requiere un significado. Cuéntame, ¿qué es esa parte del bienestar? Mira, yo creo que yo lo divido en dos partes muy importantes, este tema del bienestar. Y una sigue siendo el trabajo. De hecho, tengo algunas críticas por eso, ¿no? Y sería interesante discutir el tema contigo también. Pero yo pienso que el trabajo podemos encontrar bienestar desde la conexión que hacemos con el significado de nuestro trabajo. Si vamos a trabajar mucho tiempo en la vida, mira, el 60% y sobre todo tomando el parámetro del capitalismo industrial, un ser humano mundano de la más amorfa babeante que circulamos por las calles de México, de las ciudades de México, vamos a trabajar 60% de nuestra vida, ¿no? Y, o sea, y una parte menor vamos a dormir y la otra vamos a estar con nuestras familias. O sea, si no encontramos un significado en nuestro trabajo, que sea más allá de las cosas que hacemos, sino lo vinculamos con el impacto que generemos. Y esto no tiene que ver con el nivel o con el cargo o con un tema socioeconómico, tiene que ver con conectarte con tu trabajo en el sentido de generarte y sentirte valioso por lo que produces. Y esto lo tomé muchísimo, me influyó un libro que se llama How the Great Companies Get Their Mojo from Maslow, de Chip Conley, que me invitó, le hablé, pues me acuerdo una vez que Chip Conley, una vez que te vi a ti en el Ibero, creo que fue Chip Conley, yo iba con Chip Conley porque nos habíamos quedado de ver antes y él dio una conferencia en la Ibero.
en la Ciudad de México, me dijo, como ya era mi amigo, yo era su amigo de México, pero yo vivo en Mexicali, acá en Baja California, en la frontera. Él dijo, voy a ir a tu país, como si estaba más lejos, ¿no? La Ciudad 15 de México. minutos. Nos vemos en tal lugar, porque voy a ir a dar una conferencia a la Ibero. Creo que sí, eras Sí, tú, sí, ¿no? sí, El de que hecho, estabas ahí ahí justo fue cuando nos conseguimos por primera vez, sí, sí, sí. Uh-huh. Entonces Chip Conley escribe este libro, y Chip Conley de una manera muy increíblemente ingeniosa, porque él era empresario, bueno, sigue siendo empresario de la hospitalidad, tiene hoteles, una cadena de hoteles en el área del Silicon Valley, en California. Y entonces Chip Conley se enfoca mucho en entender esta lógica del significado, porque cuando él empezó en una crisis muy dura del dot-com, donde no iban a hospedarse, él tenía que hacer grandes conexiones con su grupo de accionistas, con sus empleados y con sus clientes. Entonces él dijo, hay 3 personas importantísimas. Son tus accionistas, que son tus socios, que son personas y tienen aspiraciones. Son tus empleados, que es el corazón para generar realmente el valor, la riqueza, la satisfacción de los clientes, y son los clientes, ¿no? Los clientes lo que quieren es resolver problemas incluso que todavía ni siquiera conocen, ¿no? Es ese wow, porque resolvieron cosas que ni estaban buscando todavía, ¿no? Fueron sorprendidos. Y él decía, y en los trabajadores tiene que ver con el significado, y él habla de Vivian en su libro y en sus conferencias, que era una mucama asiática que venía de Estados Unidos y que ella se encontró en su trabajo un gran significado de servicio, ¿no? De darle un servicio como si fuera su familia, porque era la típica mamá que quería apapachar a sus clientes, entonces hacía wows a sus clientes, entonces, pero no solamente eso, sino era muy feliz cuando lo hacía. Entonces Chip Conley percibió eso y estructuró un modelo muy interesante y un programa en su organización para que los empleados encontraran trabajo, significado, meaning, dice en inglés, de su trabajo. Entonces, un componente de bienestar, para no explorar más profundo esto, tiene que ver con eso, porque el 60%, si somos más conscientes y logramos seguir los consejos de Gabriel Uribe, de Mauricio Bustos, a lo mejor va a ser el 30% o el 40%, ¿no? Ojalá que el 30%, ojalá que menos, ¿no? Pero, digamos, la mayoría de la gente va a vivir mucho tiempo en su trabajo, y a menos que pueda darle ese meaning, ese significado a su trabajo, entonces va a ser su espacio, su vida, que sirvió de algo fundamental, de algo valioso, ¿no? Y eso es algo, para mí es un componente del bienestar, está mucho en ese significado que le damos al trabajo. Otro, ahorita te lo explico para platicar de tiene otra dimensión muy interesante que está muy alineada, pues, por supuesto, con el tema de este ser integral que somos, ¿no? Pero ibas a decir algo del bienestar que tiene que ver con este mínimo. Sí, que tiene que, o sea, yo creo que ahí, creo que uno de los componentes más importantes es que durante la creatividad, o sea, mientras estés trabajando en algo que sea significativo para ti, que esté conectado con tu propósito, no es una cuestión de tiempo, es más bien pasar más tiempo haciendo lo que amas, y lo que amas puede ser tu trabajo, o sea, debería de ser solo las actividades que haces en tu trabajo, las que haces con tu familia, o si tienes familia o no, pero no, o sea, yo ahí, y eso siempre es como el gran quid del asunto, es cuando estoy pasando tiempo en mi trabajo, lo hago para tener dinero o lo hago para generar riqueza. Cuando estoy con mi familia, lo hago por estar con mi familia, o es porque dice la sociedad que tengo que pasar tiempo con mi familia mientras estoy en el celular o no. Y yo creo que ahí tiene que ver ese componente de conciencia, que tiene que ver con el componente de bienestar que mencionas. No puedo estar más de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo, porque eh, cuando tú estás enfocado en dar ese servicio, en ese significado, en generar ese impacto, activas tu genialidad, activas tu parte de creatividad, activas tu compromiso. Y como bien lo dices, ni siquiera es un tema que tiene que ver con el tiempo, ¿no? Porque somos seres integrales. Ahorita voy a hablar del otro componente, pero tiene que ver con tu compromiso y tu enfoque a generar riqueza. Y ahí, sin querer, tú mismo nos diste un concepto de la riqueza, ¿no? Que yo comparto. O sea, la riqueza tiene que ver con generar ese valor, ¿no? Con generar ese valor al mundo, a los demás, ¿no? Alrededor de ti. Y cuando
Y cuando tú te enfocas con esa genialidad y está vinculado a los temas de innovación y de creatividad y de compromiso, cuando tú tienes ese amor y esa pasión y le das ese significado a tu trabajo, que seas paletero, mucama, pequeño empresario, emprendedor, vendedor de lo que sea, cuando tú le das ese significado, entonces tú eres capaz de encontrar formas de generar esa riqueza, ¿no? Y esa riqueza, desde mi punto de vista, tiene que ver también con el valor y las oportunidades que generas en tu entorno hacia los demás. Yo lo veo como si fuera un algoritmo. En la medida que tú creces en tu crecimiento, que no hemos hablado, pero es un componente también muy importante de, digamos, de la trascendencia y de generar valor. Pero cuando tú estás comprometido y estás muy conectado con tu trabajo, con el significado, con el impacto que genera, entonces ese compromiso te lleva también a exponerte, Gabriel. ¿Y qué digo cuando digo exponerte? Todavía no paso al segundo componente, sino todavía estoy en ese componente de trabajo. Exponerte porque yo pienso que la vida empieza en tu zona de riesgo. Y es algo que también debato con muchos colegas. O sea, cuando tú llegas a tu línea de riesgo, en ese momento empieza la vida, porque en ese espacio es donde te incomodas, es donde creces, es donde traes tu potencial para ponerlo al servicio de algo, ¿no? Para resolver problemas, para hacer las cosas de una mejor forma. Y ahí es donde se genera la riqueza, porque estás modificando el algoritmo de la manera como se hacen las cosas, y en esa manera lo haces las cosas de una manera con mayor calidad, con mayor excelencia, con menos tiempo, con menos recursos. Y eso es lo que la generación de la riqueza en términos del servicio y del valor que genera para los demás que estás generando, ¿no? Ya sea para un equipo de trabajo, para clientes, para la comunidad, ¿no? Entonces, pero veo que quieres decir algo. No, que era la primera pregunta que te iba a hacer es, ¿por qué alguien debería de salir de su zona de confort para crear riqueza? Y que tiene que ver también con el nombre de tu empresa, que es Elévate. O sea, o sea, siempre ha sido marcado ese camino. Y sí, evidentemente es un proceso evolutivo. Pero déjame decir, pero hay algo muy importante ahí, Gabriel, porque nuestra forma de percibir o digamos, nuestra forma natural, no sé si sea natural, pero nuestra manera racional de ir en la vida tiene que ver con encontrar una forma de ser, con encontrar una manera de actuar y mantenernos ahí, porque eso nos da certidumbre. La certidumbre nos da confort, nos da alivio, ¿ves? Y entonces esa certidumbre es el gran esclavo, es la gran droga, ¿no? Porque entonces esa certidumbre y esa comunidad hace que no generes la riqueza, que no te esfuerces a generar, a cambiar ese algoritmo. Entonces, yo he sido un promotor que, por supuesto, que la abundancia la conectas que es una gran oportunidad que estamos viviendo ahorita en el momento que nos toca vivir, porque se conecta con la abundancia en términos de Uber y Airbnb, como lo expliqué, ¿no? Puedes ahora vender tus servicios, por ejemplo, tú y yo yo estoy en Baja California, tú estás en la Ciudad de México, podemos crear ayudar a muchos empresarios en todo México, pues la distancia ya no es un tema, los mercados se hacen más grandes, hay muchas oportunidades de generar un impacto importante, de conectarnos con abundancia en términos le decía yo a un colega, ¿por qué nos estamos peleando entre los consultores cuando hay 6 millones de pymes que rescatar para transformar a México? Estamos en un serio problema, hay 6 millones de pymes en donde las pymes se quedan, las micros se quedan micros, las pequeñas quedan pequeñas, y necesitamos hacer que las micros crezcan y se hagan pequeñas, que las pequeñas se hagan medianas para generar el empleo, para generar las condiciones, ¿no? de riqueza, de bienestar. Y ahí, bueno, ejemplo, eso es un componente nada más. Una creo que de los componentes que siempre digo, y que nos ha unido al final es esta colaboración entre profesionistas, entre profesionales que hemos colaborado juntos en diferentes proyectos, y cómo eso te puede ir creciendo. Y eso
nos ha llevado también, o sea, a crear estos consejos de innovación en la parte en Mexicali de mi parte hacer los consejos de Rising Up para que pues entre personas puedan colaborar y poderse elevar. O sea, ¿qué has, por ejemplo, en esta parte de crear riqueza, en esta parte y de innovación, cómo la colaboración funciona o cómo tú la has visto que funcione de mejor forma? Yo creo que es por eso pienso que estamos viendo un parteaguas, Gabriel, muy importante, en donde la conexión y la colaboración es el futuro que tenemos que crear. Te voy a decir por qué. Mira, primero, el tema del crecimiento y de la generación de valor que veníamos conversando. Una de las cosas que suelo decir es que me saqué cuentas y vamos a vivir 960 meses. O sea, y cuando lo escuchas así, pues te hace un nudo en el estómago, ¿no? Y bueno, tú y yo ya llevamos 400 y tantos. Para los que somos malos en matemáticas, decimos, todavía nos falta un chingo. Pero no sacas cuentas si es menos. Es menos, porque son como 400 y tantos. Si tienes 40 años, pues ya es la mitad, ¿no? O sea, claro. Estoy hablando de 80 años. Entonces, son 430 meses que vas a vivir si tienes 40 años más, ¿no? Considerando que vas a vivir hasta los 80, que nada te garantiza. Entonces, tenemos que tener un sentido de urgencia de ese proceso de transformación, ¿no? Ese proceso de transformación debe ser mucho más frecuente para poder sacar esa genialidad, para poder vivir de la manera que podamos dejar ese valor. Y además, no hablé del segundo componente, pero tenemos muy poco tiempo para abrazar, para amar. Los arrepentimientos de la gente que están ya enfrente de la muerte tienen que ver no que trabajaron más, tienen que ver que más bien estuvieron más tiempo con su familia, le dijeron suficientemente te amo a la gente que amaba, fueron verdaderamente ellos en lugar de vivir bajo las expectativas y estándares de otras personas. Son los arrepentimientos que tiene la gente. Entonces, un ser integral de bienestar es que vive su trabajo de esta manera que lo estamos platicando, pero también tiene esta oportunidad de vivir la vida, de experimentar, porque salimos del avión, nos aventamos del avión y nos vamos a caer, ¿no? No traemos paracaídas. Nomás es el viaje del avión al piso. Entonces tú tienes dos opciones, o ir todo lleno de miedo, así agachado, o disfrutar el viaje, porque todos vamos en ese viaje. Todos nos vamos a romper la madre al final. Todos. Entonces, ir preocupados que nos vamos a romper la maíz, ¿no? Ir preocupados que nos vamos a morir, pues eso es muy limitador para poder experimentar la vida, ¿no? Expresarte como un artista, ¿no? Te expresas en tu vida, ¿no? En tus relaciones, en tu trabajo, con ese significado, en la manera en que haces las cosas. Y hay algo fundamental que es la pregunta que me acabas de hacer, es que no puedes llegar a la cima del Everest, ¿no? Y esta me gusta para ti porque tú eres, te gusta ¿cómo se llama cuando caminas en el alpinismo, el hiking, senderismo, ¿no? Senderismo. Entonces, número uno, no llegas a la cima porque de casualidad llegaste, Gabriel. O sea, tú sabes de eso, tienes que planearlo, llevar agua, hacer esto, hacer la ruta. O sea, tienes que planearlo para hacerlo, ¿no? Tienes que tener una intención deliberada para hacerlo. Entonces, no es como que vas y, fue sin querer y llega al Everest, ¿no? No funciona de esa manera. Entonces, tienes que tener una claridad de una intención. Y también es lo mismo con la vida, porque si no nos arrastra la vida, nos consume la vida, lo operativo, las cosas mundanas de todos los días, y no apreciamos que vamos en ese caída sin paracaídas, pues no apreciamos el árbol, no apreciamos el canto de los pájaros, no apreciamos el estar jugando luchitas con nuestros hijos, ¿no? Que a mí me toca mucho con mi hijo pequeño que quiere jugar luchitas y llego cansado, el apreciar esos momentos que después no vamos a tener, porque además los hijos crecen y todo lo que ya sabes. Bueno, claro. Pero esa parte es también, no puedes llegar al Everest solo, Gabriel, ¿no? Y esto lo aprendí de ti, al Everest no puedes llegar solo, necesitas equipo. Yo estuve en un entrenamiento de sesión de coaching que tengo el fin de semana, estaba en Tijuana,
Me fui, por cierto, al Fauna, que tú fuiste muy rico, ¿no? Uy, buenísimo. Fuiste al Fauna, ¿no? Sí. Increíble. Estuve en el restaurante Fauna. A los que vayan al Valle de Guadalupe lo recomiendo mucho. En medio, con la naturaleza escondido en las rocas, así, de una Es manera una espectacular. fantasía ese lugar. Está increíble. Bueno, pues estuve el domingo en el Fauna porque estuve en esta sesión, en este tema de coaching. Y una de las cosas que yo veía es que para yo poner mis metas, mis objetivos financieros, para lograr los objetivos, el nivel de riqueza que yo quiero lograr, o no riqueza, el nivel de objetivos financieros que yo quiero lograr, ¿verdad?, en mi vida, manteniendo o incrementando los tiempos y la calidad de relaciones conmigo, con mi familia, con mi espiritualidad, con mi salud, etcétera. Para poder lograr esos objetivos financieros, yo tengo que crear mucha más abundancia, porque eso no es todo para mí, no sé si me explico, es para colaboradores, aliados. Entonces el nivel de oportunidades que creas es muy grande, y es la manera en que yo pienso que debemos de pensar. Estamos muy acostumbrados a pensar que es para nosotros nomás, y esa mentalidad nos lleva a que no creemos suficiente abundancia, que no creemos suficientes dinero, que no creemos metas más grandes, porque no sabemos compartir. Y esto es mucho también en México, nos pasa mucho en nuestra cultura, Gabriel. Nos cuesta trabajo hacer asociaciones, y vivimos en un mundo en este momento, por la tecnología, en donde el futuro del trabajo que yo veo es, ya no veo empleados. Yo no veo empleados, yo pienso que la gente va a tender a ser colaboradores, ¿no? Verdaderamente colaboradores. ¿no? Verdaderamente colaboradores, en donde la gente va a tener que tener un ownership, un compromiso de resultados, no nomás ir a checar tarjeta y estar también en una empresa, porque también se dan de los dos, ¿no? O sea, se da este empresario, pues insensible, que no genera condiciones de trabajo, y también eso provoca empleados que van y checan tarjeta y ya están trabajando, ¿no? Sin generar valor, ¿no? Entonces, yo no veo eso. Yo veo que el futuro va a impactar mucho, la tecnología lo va a permitir, a que podamos colaborar en una organización, en equipos que buscamos objetivos similares, y que nos complementamos para generar esa riqueza, para generar esa solución, para generar ese servicio. Y de verdad veo mucho en ese campo que va a transformarse, va a una disrupción muy grande, y me entusiasma mucho eso, porque es una gran oportunidad de tener mucha colaboración y generar mucha riqueza, sin necesidad de tener esos costos que solían tener nuestros abuelos en el capitalismo industrial. Claro. Oye, y un poco, pues, ¿cómo crea Mauricio, cómo crea, me encanta esta parte que estás mencionando de verdaderamente que todo el mundo empiece a ser dueño y ser colaborador, o sea, verdaderamente ser colaborador en un sueño, ser colaborador en una empresa, en una organización, y impactar de manera más profunda a todos, y sentirse fuente de creación. Me encanta esa visión. Eh, y de hecho, justo hoy en la mañana estaba escuchando a Vishen Lakhiani, el de Mind Valley, y estaba haciendo referencia una, a una frase de Bob Proctor, y decía que era: no te preguntas si eres suficientemente merecedor para tus objetivos, sino pregúntate si tus objetivos son suficientemente merecedores de ti. Entonces, buscando el cambiar estás pensando muy poquito, y o sea, creo que una de las cosas más rescatables del Singularity University, es que te hace pensar en grande, y te hace pensar o sea, mueve a impactar positivamente a más personas. Pero, ¿cómo crea o sea, cómo crea, qué es la riqueza para Mauricio? Un poco, creo que ya nos has mencionado todas estas ideas. Y la segunda pregunta que sería es: ¿qué haces tú en tu día con día para crear esa riqueza de manera consciente? Para mí la riqueza es poder vivir mi trabajo con ese sentido de significado, ¿no? De sentirme increíblemente valioso para mi país, para mi comunidad. El poder hacer que las cosas que hago, que mis hijos y mi familia se sienta orgulloso, ¿no? Que yo me sienta muy bien por lo que hago. Y ese es una parte muy importante. Y otra parte muy importante de la riqueza es que pueda generar oportunidades para otros. Y eso me lleva a generar más riqueza.
O sea, que yo pueda, que mi talento, que mi conexión con otros les genere riqueza a los demás. O sea, si yo me enfoco, y esto lo veía el fin de semana en este proceso de coaching, porque llegué yo y tenemos que dar evidencias, pero evidencias físicas de nuestros objetivos de futuros imposibles, ¿no? Irrazonables. Entonces yo llevo evidencias, estados de cuenta bancaria, o sea, literal con un grupo de equipo, ¿verdad? Y entonces llevo mis evidencias y entonces alguien del salón dice, oye, pero ¿cómo lograste eso tan poco tiempo? ¿Por qué lograste eso? ¿Cómo le haces en tu tiempo? ¿No? Se sorprendió esa persona. Lo interesante aquí es que todo es individual. Para esa persona le sorprendieron mis logros y para mí se me pueden sorprender los logros de alguien más, ¿no? Porque todos estamos en un diferente camino y un diferente tiempo. Entonces yo le dije, bueno, es que estos logros, ¿no? Porque le explicaba 6, 7 vehículos financieros para generar ese que estaba yo presentando, es que cada una de estas cosas no lo hago yo. Ese es el secreto. Estas cosas yo no las hago, las hace otras personas que ganan también al hacerlo, que generan dinero y generan beneficios para ellos al hacerlo. Entonces, para mí esa es una parte de riqueza, el poder crear esas oportunidades para que otros puedan generar dinero. Y eso se siente muy padre porque para que tú ganes un peso, tuviste que haber creado 10 pesos. Claro. Que alguien, y eso se repartieron de alguna manera. Entonces estoy pensando no en cómo en crear 10 pesos, quiero pensar en 100 pesos, pero esos 100 pesos porque a mí me van a quedar 10 o me van a quedar 20 pesos de esos 100, pero esos se van a repartir, ¿ves? Porque hay varios participantes o hay muchos participantes. Entonces, para mí un componente de riqueza tiene que ver con eso, con generar ese tipo de acuerdos, ese tipo, y por eso recientemente, pues mi hijo es mi socio, tengo socios distintos, quiero hacer cosas con diferentes personas y estoy viendo oportunidades de cómo puedo hacer un emprendimiento, una solución o mejorar o incrementar mis ingresos a partir de que a alguien también le vaya mejor e incremente los suyos. Y la otra parte tiene que ver mucho con tener al momento de hacerlo, entonces tener ese espacio para poder mirar al Valle de Guadalupe, al Fauna, para poder pagar la cuenta, que no es tan barata, para poder estar con mi familia, ¿verdad? Para poder jugar luchitas con mi hijo, para poder... y bueno, la verdad es de que quiero ser honesto en este podcast, todavía no logro la riqueza que yo quiero, consciente, a veces trabajo demasiado, más de lo que yo quisiera, pero estoy en la lucha por eso, estoy buscando eso, estoy buscando generar ese suficiente tiempo porque solamente tengo 400 meses, Claro. ¿no? Y entonces quiero vivirlos de una manera extraordinaria, ¿no? Y no arrepentirme. Que creo que eso es de las cosas que también es hay que ser muy, muy compasivos con nosotros mismos porque el ser consciente que lo quieres hacer ya, o sea, simplemente nos pone en otro nivel diferente a las personas que simplemente no les pasaba ni por la mente que podían tener la posibilidad de crear más trabajando menos. Y creo ahí yo siempre explico que o sea, si se cambia la ecuación, es si yo trabajo un chingo, entonces voy a ganar un chingo, pero dices, no, ¿qué tal si quiero ganar mucho, trabajando menos? Entonces, el paradigma que tú estás, o sea, que me encantó el paradigma que estás poniendo, es si yo quiero ganar 10, entonces tengo que estar pensando en un negocio o en una forma en que se generen 100. ¿Para qué? Pues para que 90 se vaya para otra parte y a mí nomás me queden 10. Pero vas a tener una persona que va a estar en cuerpo y alma puesto a hacerlo. O sea, el encontrar este proceso de que se puede hacer y poder revisar en qué momentos te saliste de tu 100% de equilibrio y todo eso, pero también haces estos microajustes para decir, bueno, pues esta semana me excedí, vamos a poder compensarlo de esta forma, etcétera, etcétera. Creo que también es interesante que eso pues nos pone en hay dos nivel. cosas, dos comentarios, Gabriel. El primero es que normalmente nuestra educación viene del capitalismo industrial, ¿no? Si tuviste un tío empresario, papá o alguien que, pues, la creencia, la educación era, frígale, al ojo del amo engorda el caballo, tienes que trabajar duro, ¿no? Entonces estamos llenos de esas creencias que nos pues, hacen que pensemos que sea real, que pensemos que sea cierto y vivimos esa creencia como si fuera real. Y entonces reproducimos
la vida de ellos, ¿verdad? Donde ese era pues el estilo de vida que tenían muchos de nuestros padres, nuestros Claro. abuelos. Y yo creo que ese es un tema muy educativo, cultural que tenemos realmente, ¿no? En el podcast que entrevisto a Gabriel Bertona, mencionaba esta parte de que nos ufanamos de que somos muy conscientes, pero me dice, la verdad, la mayor, o sea, médicamente, la mayor parte de las veces reaccionamos a patrones aprendidos. Y todo. O sea, eso de la conciencia, muy pocas veces verdaderamente lo y Claro. él explicaba, como decía, pues sí, y bajo estrés, pues lo que terminas no es actuar, no es pensar, es reaccionar con respecto de pues, cientos o décadas de educación que has tenido. Entonces, sí, pero bueno, pues, simplemente es ponerlo simplemente traerlo a la mesa y empezar a conversar y empezar a decir, oigan, pues ya no estoy tan de acuerdo con quemarme las pestañas todo este tiempo en sacrificio de esto, creo que, y Por cambiar eso, este proceso de efecto-resultado, sino verdaderamente busco el resultado, sin embargo, soy, busco más quién soy mientras lo hago. Y cambia un poco la ecuación en ese sentido. fíjate, Gabriel, por eso mi discurso, el contexto que hago en mi convocatoria es que estamos viviendo una nueva etapa, una nueva era. Eso me es muy rentable para poder vender una idea. Porque si tú ya estabas acostumbrado a hacerlo como tu abuelo y como tu padre, te tengo una noticia y ya no funciona así porque el mundo está cambiando. Está esta fotografía de la Quinta Avenida de Nueva York en 1900, donde están puros caballos jalando carretas y hay un automóvil. En 1903 está esta otra fotografía donde ya no hay ningún caballo. Y entonces lo que les explico es que si tú vendías comida para caballos, si tú recogías el excremento de caballos como un empleo, ¿no? Si tú eras veterinario, pues al cambiar el mundo no puedes seguir en la misma forma de generar un servicio porque hay otras necesidades, cambian la manera de generar esa necesidad. Si tú ahí ves la oportunidad, puedes hacerte millonario porque la gente necesita poner combustible, porque la gente necesita poner semáforos, hay muchos accidentes y todavía no hay semáforos, le puedes ayudar a la ciudad a organizar mejor porque ya van varios atropellados. Puedes poner una llantera, una cadena de llanteras, de hacerte millonario de llanteras porque no hay. Entonces, ese momento, Gabriel, lo estamos viviendo ahorita. Entonces, ahorita es una gran oportunidad para decirle a la gente, hey, lo que te enseñó tu padre y tu abuelo no necesariamente aplica ahorita, en este nuevo entorno. Tienes la posibilidad de apalancarte con la tecnología de una manera extraordinaria, tienes la posibilidad de conectarte con la abundancia, como lo explicaba, no de una manera extraordinaria, la posibilidad de generar colaboración, la posibilidad de generar más clientes de una manera distinta, ¿no? Y eso permite más que nunca, y por eso somos beneficiados, más que nunca está la mesa servida para poder ser mucho más creativo en la forma de generar esta riqueza, este valor y tener tiempo y tener un alto nivel de impacto en el dinero, en la riqueza material, pero también al mismo tiempo tener pues estos espacios de tiempo para ti, de tiempo para vivir, ¿no? Más que nunca es posible ahora, ¿no? No seas tan cruel con tus padres, no es que estaban equivocados, les tocó otra época. Y entonces les quiero decir a ellos, ahorita es un gran momento, ¿no? Que tienes esa oportunidad que podrías aprovechar. Qué hermoso esta parte de decir, o sea, todo mundo en su momento, o sea, tu padre y tu madre y de las generaciones anteriores hicieron lo mejor posible con lo que tenían y con el contexto y la realidad que vivían. Oye, para ir como cerrando. Sobre todo para no juzgarlos, ni tampoco chocar con una creencia que está muy arraigada. Entonces les digo, es que esto no existía cuando ellos te enseñaron eso. No sé si me explico, ¿no? Y es un gran argumento y es una gran posibilidad de que la gente pueda reaccionar, a ser más consciente, ¿no? Claro, claro. Oye, y bueno, alguien, un poco para cerrar, siempre les pido a los que vienen es que me cuenten una historia que los haya inspirado a hacer lo que hacen o una historia que cuando estén como decaídos, cuando las cosas no salen como quieres que salgan, pues la recuerdas y eso te anima. Esta es la taza de té. Entonces, ¿cuál es esa historia para Mauricio? Yo vengo de un proceso
en el cual en mi vida tuve muchos éxitos, hice 2 maestrías, me fui por la vida de la educación, mucho tiempo estudiando, preparándome. Fui ejecutivo de maquiladora por acá en el norte de México. A mi corta edad era muy pagado en dólares, trabajaba en Estados Unidos, decíamos aquí en el extranjero, aunque aquí en Mexicali pues es cruzando la calle, ¿no? De California, ¿no? Pero vivía en el extranjero con mi familia, una vida extraordinaria. Yo creo que hasta ahorita no he podido lograr el nivel incluso de facturación o de ingresos que llegué a generar en un momento. Pero fíjate que ocurrieron muchas cosas, ahí también emprendí, y ocurrieron muchas cosas que es muy largo explicar en este podcast, pero lo que pasó fue que me fui a la lona. Y me fui a la lona en lo financiero, me fui a la lona tuve un divorcio, me fui a la loma en mis relaciones personales, en muchas cosas de mi vida que eran muy importantes para mí, y siendo referencia en mi familia casi siempre de hacer cosas grandes, importantes, pues de repente empecé a tener un espacio de reflexión, pues para qué estaba en el mundo y cómo me había pasado esto, ¿no? De ser tan exitoso, estar en la lona, que nunca lo había experimentado. Y eso me llegó un momento, incluso me acuerdo muy bien, en un momento que estaba en un hotel, nunca se me va a olvidar, cerrando los últimos capítulos de un emprendimiento, un negocio malo, llorando, Gabriel, porque ¿cómo era posible que a mí me hubiera pasado eso, ¿no? Yo que era tan trabajador, tan brillante, cuando menos eso creía yo hasta ese momento. Y realmente lo que me pasó ahí fue un momento extraordinario, porque al tocar el fondo, al tocar el suelo, empecé una jornada de mi vida muy enriquecedora de transformación personal, de una búsqueda de encontrar cuál era mi propósito, por qué estaba yo aquí en el mundo y por qué me había pasado eso, ¿no? Yo le digo que la vida me pegó un ladrillazo porque fui arrogante, pensé que ya había llegado a la cima cuando apenas empezaba el viaje, y nos pasa muchos cuando ganamos unos cuantos dólares y ya se nos sube a la cabeza y pensamos que es wow. Entonces me pasó eso y empecé una búsqueda muy, muy importante para encontrar dentro de mí. Fue mucho en todos esos espacios que conocí a muchos mentores, líderes, me metí mucho en el tema de desarrollo personal y encontré una enorme riqueza, porque me dio una oportunidad en todas las cosas que te puedas imaginar de forma de crecimiento personal. Y entonces llegué a la conclusión en este proceso de que las cosas que hemos platicado en este podcast, que tienen que ver con el significado de tu trabajo, que tienen que ver con tu zona de crecimiento, de cómo estás arriesgando, poniéndote en riesgo, en la incertidumbre, en lo molesto para crecer, ¿verdad? Que es muy importante. Y el tema del equipo, esos 3 no se cierran el círculo si no te enfocas en ti, ¿no? Esa es la base. Te enfocas en quererte, ¿no? En amarte, en ser compasivo contigo, en darte un espacio para tu ser. Tú no puedes dar, ¿no? Y lo decía un buen mentor mío, Wayne Dyer, dice, si tú exprimes la naranja, le vas a salir jugo de naranja. Lo que damos a los demás es lo que tenemos. No podemos dar algo que no tenemos. Y ese fue un camino para mí tan extraordinario, que descubrí eso, que yo no podía darle a mi familia lo que yo no tenía, no podía darle a los demás lo que no tenía. Y eso me cambió la vida, porque desde ese momento empecé a darme más a mí conocimiento, empecé a comprenderme, empecé a meditar, empecé a apapacharme, ¿no? A no juzgarme tanto cuando me equivocaba. Y entonces fue una gran disrupción en mi vida, porque entonces yo creo que desde ese momento, y no digo que ahora es perfecto eso, pero lo que digo es que desde ese momento empecé a cambiar mi actitud de ver, primero yo ponerme la mascarilla, como metáfora del avión, si vas con un menor, tú te pones la mascarilla para luego ponérsela a los demás. Entonces tú no puedes ser un líder, tú no puedes generar riqueza, tú no puedes impactar en la vida si no tienes, si no nutres adentro lo que vas a exprimir del jugo. Y eso me cambió para siempre mi visión y mi forma. Desde ese momento no he parado de estudiar, de siempre tener un coach, de certificarme en varios temas, de dedicar un espacio de tiempo para mí, para meditar, ni siquiera hablo de mi familia, sino para mí, ¿no? Sí, para claro, mí. Entonces claro. Ese es el consejo que yo daría, ese es el pilar
que une a todos los demás. Si tú no te enfocas en ti, ¿no? En tener ese espacio de espiritualidad, de ver adentro, de escucharte a ti mismo, de quererte, de amarte, de nutrirte, de rodearte con buenos amigos. Por eso celebro que seas mi amigo, Gabriel, igual que otros buenos amigos que tengo, porque si no, te juntas con personas que te llenan de una energía negativa. Entonces, cuida tu entorno, cuida tu mentalidad, cuida tus relaciones, en quién está en tu mundo también y cómo te nutres a ti para poder dar lo mejor, ¿no? Entonces, eso fue un momento que me cambió por muchos años, aprendí eso. Fue de gran sufrimiento en su momento, pero ahorita doy gracias a la vida que me pasó eso. Tengo una relación increíble con mi familia, con mis hijos. Cambió la vida para mí de una manera drástica, Gabriel, a partir de ese cambio que hice en mi vida, de enfocarme más a mí y de poder dar ese servicio, pero desde enfocarme hacia adentro, cómo podía dar lo que sí tenía para dar. Pues muchísimas gracias, Mauricio. Me encantó este podcast y poderlo compartir desde nuestra, pues no desde nuestra intelectualidad, sino desde nuestra conexión y desde nuestra humanidad. Muchísimas gracias. ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden encontrar? Si a alguien le interesa. Sí, primero agradecerte a ti, tu amistad, tu invitación a este podcast y bueno, estoy seguro que vamos a seguir colaborando. El tema de generar mayor intimidad y la intimidad vista desde el punto de vista de esa conexión de confianza, yo creo que es una de las cosas que tenemos que promover. Y estoy muy abierto a poder generar esos niveles de conexión con la gente, con personas que sí pensemos que hay que cambiar el mundo, ¿no? Que es esta gran oportunidad. Entonces estoy en mauriciobustos.com, estoy en elevate.com.mx, tenemos también la empresa Nexo, pero me pueden básicamente en todas las redes sociales le ponen Mauricio Bustos Eguía y pues vamos a estar en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, en diferentes redes, ¿no? Pero pues ahí estoy constantemente publicando cosas en mauriciobustos.net y .com. Pues muchísimas gracias. Sí, síganlo, sus artículos siempre son súper interesantes, apalancándose de grandes autores y si lo siguen en Instagram siempre van a ver bonitas fotos de Mauricio con su familia Lo que pasa es que tú me sigues el personal, pero también me puedes seguir el personal. Y fíjate que también estamos grabando un podcast que se llama Empresario en la Era Digital y vamos a tener también esta conversación con Gabriel Uribe para que todos aquellos lo busquen. Está en Spotify, se llama Empresario en la Era Digital. Y también estamos tratando de compartir contenido, teniendo conversaciones para cambiar la conversación, para elevar el nivel de la conversación y nos lleve pues a tener más conciencia de cómo podemos utilizar o sacar provecho de este momento tan privilegiado del tiempo en la historia que nos tocó vivir, Gabriel. Muchas gracias, pues a todos los que nos escuchan, suscríbanse al podcast tanto de Wake Up Tea Riqueza Consciente como el de Mauricio y compartan esta charla que tuvimos con más compañeros, con más personas, para evidentemente ayudarnos a elevar el nivel de riqueza consciente. Mauricio, muchísimas gracias. Que tengas muy buen día y mucho éxito. Igualmente, gracias.